Buenos días, profesora y compañeros. El video del día de hoy lleva por título Determinando la estatura representativa de mujeres y varones, aplicando las medidas de tendencia central. Frente a ello nos encontramos en la situación significativa que nos dice que, como parte de una actividad de educación física, los estudiantes registraron las estaturas de un grupo de hombres y mujeres de quinto de secundario. Los resultados se organizaron en el siguiente gráfico lineal doble, diferenciando la información de mujeres y varones. Frente a esta situación responde: A. Determina la mediana de las estaturas de las mujeres y los varones. B. Determina la moda de las estaturas de las mujeres y los varones. C. Determina la media aritmética de las estaturas de las mujeres y los varones. D. ¿Qué medida de tendencia central consideras más adecuada para representar las estaturas de los hombres y de las mujeres? Explica tu respuesta. Para poder entender mejor el gráfico, decidí hacer estas líneas que nos van a dar paso a una mejor lectura de este. Recordemos que el eje horizontal de este gráfico representa las estaturas expresadas en centímetros y el eje vertical de este gráfico representa la frecuencia de cada una de ellas. Es importante notar que estas avanzan de 4 en 4 y también que la leyenda nos dice que la línea azul va a representar a los hombres y la línea anaranjada va a representar a las mujeres. Dicho todo esto, pasemos a leer el gráfico. Como primer dato, nos dicen que hay 8 mujeres que miden 145 centímetros. Hay 20 mujeres que miden 155 centímetros. Hay 14 mujeres que miden 165 centímetros. Hay 22 mujeres que miden 175 centímetros y hay 8 mujeres que miden 185 centímetros. Eso es por el lado de las mujeres. Ahora pasemos con los hombres. El gráfico nos dice que hay 12 hombres que miden 145 centímetros. Hay 20 hombres que miden 155 centímetros. Hay 32 hombres que miden 165 centímetros. Hay 16 hombres que miden 175 centímetros y hay 4 hombres que miden 185 centímetros. Este gráfico nos va a dar pase a construir las tablas de frecuencias. En este caso vamos a elaborar la tabla de frecuencias solamente con 3 columnas. La variable que vendría a ser la estatura expresada en centímetros, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Es importante hacer esta parte bien porque depende de ello cómo vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Recordemos que había 8 mujeres que medían 145 centímetros. Había 20 mujeres que medían 155 centímetros. Había 14 mujeres que medían 165 centímetros. 22 mujeres que medían 175 centímetros y 8 mujeres que medían 185 centímetros, dándonos un total de 72 mujeres registradas. Para recordarles, la frecuencia absoluta acumulada se hallaba pasando este primer dato a este lado y luego sumábamos en forma de una Z. 8 más 20 era 28, 28 más 14, 42, 42 más 22, 64, 64 más 8, 72. Si este resultado era el mismo que el total, entonces nuestra frecuencia absoluta acumulada estaba bien. Esa es por la parte de las mujeres. Pero también este gráfico lineal doble nos daba pase a hacer dos tablas, pues porque este gráfico nos da dos conjuntos de datos, el primero que era el de las mujeres y el segundo que era el de los hombres. Por este lado también encontramos una tabla con 3 columnas, la variable que es la estatura expresada en centímetros, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, había 12 hombres que medían 145 centímetros. Había 20 hombres que medían 155 centímetros, 32 hombres que medían 165 centímetros, 16 hombres que medían 175 centímetros, 4 hombres que medían 185 centímetros. El total de la frecuencia absoluta era 84,
o sea, había 84 hombres registrados. Y para la frecuencia absoluta acumulada repetíamos el mismo proceso que hicimos acá. Pasábamos este dato acá y comenzábamos a hacer la suma en forma de una Z. 12 más 20, 32. 32 más 32, 64. 64 más 16, 80. 80 más 4, 84. Este dato coincide con el dato de acá, entonces nos indica que nuestra frecuencia absoluta acumulada está bien. Recordemos un poco de su teoría. La mediana es una medida de tendencia central que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Es decir, deja el mismo número de observaciones antes y después de ella. Cuando trabajamos con datos agrupados de variable cuantitativa discreta, el primer paso va a ser calcular n entre 2, donde n representa el número total de datos, Una vez obtenido este valor, debemos verificar si n entre 2 coincide con alguna frecuencia acumulada representada por Fi. En el caso 1, n entre 2 no coincide con una frecuencia acumulada. Debemos verificar para esto que se cumpla Fi menos 1 menor que n medios y menor que Fi. Para que puedan entender un poco mejor, explicaré qué significa cada parte de esta expresión. Fi menos 1 representa la frecuencia acumulada anterior. N entre 2 representa la posición central de los datos y Fi representa la frecuencia acumulada donde se encuentra esa posición central. Si esta desigualdad se llega a cumplir, entonces la mediana va a corresponder directamente al valor de la variable representada por xi. En cambio, en el caso 2, cuando n entre 2 coincide con una frecuencia acumulada, la mediana se va a obtener calculando el promedio de los dos valores centrales entre 2 mediante esta fórmula. M es igual a mediana. Xi menos 1 más xi entre 2. Ahora, en nuestro problema vamos a verificar cuál de los dos casos vamos a utilizar. Primero vamos a hallar la mediana de la estatura de las mujeres. En un inicio les dije que es importante hacer correctamente la columna de frecuencia absoluta acumulada, porque esto es lo que vamos a utilizar para poder hallar la mediana de las mujeres. El primer paso siempre va a ser, como dijimos anteriormente, calcular n medios. N va a ser el número total de observaciones o el número total de las mujeres registradas. El número total de mujeres registradas fueron 72. Entre 2 es 36. Ahora tenemos que verificar si 36 se encuentra en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Verifiquemos. 8, 28, 42, 64 y 72. Como podemos ver, 36 no coincide con ninguna frecuencia acumulada. Por lo tanto, va a corresponder al caso 1. El caso 1 nos decía Fi menos 1 menor que n medios y menor o igual que Fi. Entonces, ahora vamos a reemplazar. 36 se encuentra entre 28 y 42. Por lo tanto, Fi menos 1, que era la frecuencia absoluta acumulada anterior, entonces, una anterior que 36 es 28. Reemplazamos esta expresión por el 28 y ahora n medios era el resultado de esto. Entonces reemplazamos n medios por 36. Y ahora menor o igual que frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta vendría a ser 42. Entonces reemplazamos esto.
Esta desigualdad se cumple, 28 es menor que 36 y 36 es menor o igual que 42. Entonces, como dijimos que si se cumplía esta desigualdad, la mediana iba a ser igual a la variable. Entonces, en este caso, la mediana va a corresponder al valor de la variable de acá, de 165 centímetros. Entonces, con este procedimiento podemos hallar a la mediana, que es 165 centímetros. Ahora encontremos la mediana de la estatura de los hombres. Vamos a repetir básicamente el mismo procedimiento que hicimos para hallar la mediana de las mujeres. El primer paso siempre va a ser calcular n medios. Dijimos que n era el número total de observaciones. En este caso, en el lado de los hombres, el número total de hombres observados fueron 84. 84 entre 2 es 42. Repetimos el proceso. Verificamos si 42 se encuentra en la columna de frecuencia absoluta acumulada. 12, 32, 64, 80 y 84. 42 no coincide con ninguna frecuencia acumulada, entonces va a corresponder al caso 1. Nuevamente vamos a aplicar la condición del caso 1. Fi menos 1, que era la frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior, menor que n medios, bueno, en este caso n medios es igual a 42, y menor o igual que la frecuencia absoluta, que en este caso va a ser 64. Vamos a reemplazar esta expresión por los datos que hemos encontrado. Entonces decimos que la frecuencia absoluta acumulada anterior que 42 es 32. Entonces reemplazamos esto por 32. N medios es igual a 42. Reemplazamos n medios por 42. Y la frecuencia absoluta, que es 64, la reemplazamos por 64. Ahora, si esta desigualdad se cumplía, decíamos que la mediana era la variable de esta parte. Entonces, 32 es menor que 42. 42 es menor o igual que 64. Por lo tanto, la mediana va a corresponder al valor de 165 centímetros. Esta es la mediana de la estatura de los hombres. Ahora vamos a hallar la moda de la estatura de las mujeres. Para hallar la moda de la estatura de las mujeres, nos tenemos que fijar únicamente en la frecuencia absoluta. Para esta parte tenemos que verificar qué estatura se repite muchas más veces. En este caso, la estatura que se repite más es la de 175 centímetros. Es importante aclarar que la moda no va a ser las veces que se repite la estatura, sino la estatura, en este caso la variable. Entonces, la moda de las mujeres va a ser 175 centímetros. Hacemos el mismo procedimiento para hallar la moda de la estatura de los hombres. Nos fijamos únicamente en la frecuencia absoluta, en la estatura que se repite muchas más veces. En este caso, la estatura que se repite muchas más veces en los hombres es la de 165 centímetros. Por lo tanto, esta va a ser la moda de los hombres. Ahora vamos a calcular la última medida de tendencia central, que es la media aritmética o también conocida como promedio. Vamos a hacer primero de la estatura de las mujeres. Para hallar de una manera mucho más rápida la media aritmética, vamos a multiplicar la estatura o la variable por la frecuencia absoluta o por la cantidad de veces que se repite. Entonces, 145 por 8, acá está, más 155 por 20, más 165 por 14, más 175 por 22, más 185 por 8. Vamos a poner toda esta expresión así y la vamos a dividir entre el número total de observaciones, que en este caso el de las mujeres fue 72. Luego de hacer esta operación, multiplicar y luego sumar, quedamos que la suma de la parte de arriba va a ser 11.900 y dividido entre 72, la media aritmética o promedio de la estatura de las mujeres es 165,27777 centímetros,
pero lo vamos a aproximar para tener una respuesta más exacta, dándonos que la media aritmética de la estatura de las mujeres va a ser 165,28 centímetros. Vamos a hacer lo mismo para calcular la media aritmética o el promedio de la estatura de los hombres. Vamos a multiplicar la variable o la estatura por la frecuencia absoluta o las veces que se repite esta estatura. Colocamos 145 por 12 más 155 por 20 más 165 por 32 más 175 por 16 más 185 por 4, todo esto dividido entre el número total de observaciones o los hombres registrados, que en este caso fueron 84. Esta suma de acá nos sale 13.660 dividido entre 84. La media aritmética del promedio de la estatura de los hombres sería 162,61904 centímetros. Pero también lo vamos a aproximar para tener una respuesta más exacta. Entonces, la media aritmética o promedio de la estatura de los hombres nos quedaría en 162,62 centímetros. Finalmente vamos a dar respuesta a las preguntas que se nos planteó en un inicio. Entonces, la respuesta a la A, que era mediana de las estaturas tanto para las mujeres y los varones, es la mediana de la estatura de las mujeres es 165 centímetros y la mediana de la estatura de los varones es 165 centímetros. Nos pedían también la moda de las estaturas. En el caso de las mujeres, la moda de las estaturas de ellas fueron 175 centímetros y en el caso de los varones, la moda de sus estaturas fue de 165 centímetros. También nos pedían la media aritmética de las estaturas. Por el lado de las mujeres, la media aritmética de sus estaturas fue 165,28 centímetros y por el lado de los varones, su media aritmética de sus estaturas fue 162,62 centímetros. Luego, como última pregunta nos decían, ¿qué medida de tendencia central es la más adecuada para poder representar los datos? Considero yo que la medida de tendencia central más adecuada es la media aritmética, ya que va a considerar a todas las estaturas y no va a dejar de lado a ninguna, y va a representar el promedio de cada grupo. Siendo esta la respuesta, entonces la medida de tendencia central más adecuada es la media aritmética para el lado de las mujeres, que es 165,28 centímetros, y por el lado de los varones la media aritmética, la cual va a representar a todos sus datos, va a ser de 162,62 centímetros. Muchas gracias.